Muy buenas noches, estamos en plena Semana Santa y como es natural, vamos a hacer un recuento de algo que fue una tragedia nacional y sigue siendo una tragedia nacional, el caso del Jet Set. Pero también vamos a tener otros reportajes de interés para todos ustedes, así que vamos a dar inicio ya a nuestro programa. El próximo miércoles, 8 de abril, se cumple ya un año y la herida, la verdad que sigue abierta. El colapso del techo de la discoteca del Jet Set no solo dejó cientos de muertos, heridos, mucho dolor, dejó familias rotas, sobrevivientes marcados y niños que de un momento a otro se quedaron sin nada. 12 meses después, la pregunta es inevitable. ¿Qué ha pasado con la justicia? ¿Qué ha pasado con las víctimas? Siguen esperando respuestas. Mientras el proceso judicial transcurre, en las calles el reclamo no se detiene. Familiares de los fallecidos y sobrevivientes han convertido el dolor en protesta, exigiendo lo mismo desde el primer día, justicia. Pero hay una realidad aún más silenciosa, la de los niños que quedaron huérfanos, sin un plan claro, sin garantías a largo plazo y dependiendo en muchos casos de familias que hacen lo posible por sostenerlos. Ese no es solo un caso judicial, es una deuda social, es una memoria y es una lucha que a un año sigue sin resolverse. Primero, vamos a recordar brevemente parte de lo que se vivió ese fatídico día. Este lunes 7 de abril, la fiesta va con Ruby Pérez. La voz más alta del merengue llega a la más internacional, Jet Set. Ruby sale como a las 11 y algo. Algunos 30 minutos antes de que sucediera el desplome del techo, sucedió algo que a mi entender no tenía que ver de manera directa con lo sucedido, de que se desplomaron unos plafones. Primero se desplomó un pedazo pequeño del tamaño de un celular que cayó al lado de una persona que estaba al lado de la mesa en la que yo estaba ocupando. Se empieza a desprender del techo como una bolsa o un plástico azul. Se cayó algo de arriba, a ver. Se cayó algo allá del techo, mira. Sale de un agujero, de un hoyo en el techo y otro un poco más pequeño de color blanco. Eso que se empieza a desprender como que se revienta o riega un poco de agua. Entonces la gente que estaba debajo del plástico se moja por el agua que se cayó y se sorprende, entonces se mueve, se empieza a abrir la gente de ese lugar. Cuando él iba por el tercer merengue, todo cayó. ¿Qué te pasó? Papá, ¿qué te pasó? Fue una nube negra. Mira cómo se puso esto. Se cayó el techo completo. Ven. Por aquí se sale, venga. Por aquí se sale. Por aquí se sale. Venga, por aquí se sale. Cuando yo me percato que ya estaba el techo a la altura de mi cabeza, eso fue segundos. Mi yerno se abalanzó contra mí, mi esposa, nos cubrió. Todos salimos muy bien. Cuando ya se fue el polvo, ya veíamos el cielo, ya se había desplomado todo. No se gritó mucho. Parece que el impacto lo mató de una vez. Yo lo primero que traté es de buscar una salida segura y ya estaba totalmente cubierta la entrada principal, pero al otro extremo había una salida de emergencia. Por aquí se sale, venga, por aquí. En ese momento habríamos estado unas 500 personas. En el momento que se desploma, ¿cuántas creo yo que pudieron salir bien, ilesos y por la puerta? Yo no creo que sean más de unas 50 personas en realidad. Estuvimos intentando sacar escombros para ayudar a la gente, que en realidad no fue posible. O sea, era una cantidad de escombros y de material tan grande que humanamente era imposible levantar eso. ¡Ayuda! Brinco
bajó hacia atrás y quedó como en la parte de la tarima que hay en el fondo, que es el único vuelo que queda de techo. Yo quedo debajo de eso. Muchas personas pidiendo auxilio debajo de los escombros. Y ahí ella estaba, y yo recuerdo su mirada cuando ella me miraba y me levantaba la mano pidiéndome ayuda. Y yo en ese momento, lo único que se me ocurrió fue tratar de empezar a levantar el escombro, tratar de hacer fuerza. Pero ella tenía como 3 o 4 capas de escombro arriba y no había manera de poder ayudarla. Entonces en ese momento es que ella me dice, mira mi teléfono, márcale al presidente, y ella lo desbloquea porque ella estaba consciente en ese instante. Y yo cojo el teléfono y marco, y automáticamente Abinader lo toma y dice, ¿qué es lo que pasa? Yo le dije, presidente, estoy marcando porque acaba de acontecer una tragedia que se acaba de derrumbar el techo del YESFED. Y hay una joven aquí que me acaba de pasar su teléfono para que lo llame. Entonces él, evidentemente, al tener el número de ella grabado, me dice, pues pásamela, por favor. Y yo le paso el teléfono. Y ahí ella se queda hablando con él. Y en ese momento yo trato de seguir ayudando a una persona que podía estar más asequible a sacarla. Y levanté un hombre, luego de levantar el hombre, entonces el hombre me ayudó a levantar a otra muchacha. Y en todo eso es lo último que recuerdo hasta que luego salimos de ahí. No, Chris Pérez, por favor. Vale. Ok, la otra. Cuando me traen a la UCE, que ahí fue que me llevaron, eso parecía una carnicería. Tanta gente lacerada, mutilada, cortada. Un desorden en esa emergencia. Hay muchos muertos abajo. Hay muchas personas adentro. Hay una situación bastante complicada. Está bien, pero hay 500 que ya están bien. Gracias, mi Dios. Seguimos trabajando y buscando personas pero presumimos que muchos de ellos todavía están con vida y por eso las autoridades que están aquí presentes con su equipo de trabajo no vamos a desmayar hasta que quede una sola persona debajo. A las 5 de la mañana, lamentablemente es gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, perdió la vida, que se encontraba precisamente allí. Se habla de que estaba ahí la gobernadora de Montecristi, ¿se ha confirmado esa información? No me llamaron y se confirmó murió en la Plaza de la Salud. Al ser intervenida, se evidenció trauma por aplastamiento en la región pélvica, un gran hematoma, entre otras graves lesiones. El Grupo Popular confirmó el fallecimiento de Eduardo Grullón, presidente AFP Popular, hijo del fundador de la entidad bancaria, don Alejandro Grullón. Y también murió su esposa, Joana Rodríguez de Grullón, quienes se encontraban celebrando su cumpleaños. Lamentablemente también perdió la vida Alexandra Grullón, hija también de don Alejandro Grullón, y de doña Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro. En la tragedia también falleció su esposo Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del ministro de Obras Públicas, y de la señora Arelis Cruz. Inicialmente se informó que Octavio Dotel había sido rescatado en estado consciente, pero falleció en el trayecto al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En una grieta tú tienes algo que está afectando la estructura y se está manifestando con ese estado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente en nuestro país lo que se entiende es que la solución es taparlo lo más pronto posible y eso es simplemente algo estético. Cuando tú terminas sumando ahí, básicamente en esa imagen, yo obviamente no estoy en el sitio, pero parecería que tiene más de 50, 60 centímetros de espesor. Normalmente las estructuras que están diseñadas en la normalidad, en sentido general, están diseñadas para espesores de 15, 20 centímetros. La estructura metálica que tenía 2 plantas allá arriba,
tenía también transformadores, porque obviamente las discotecas funcionan con transformadores, y aparte de todo eso, otras cosas que ellos pusieron, hay unidades de aire, porque ellos agrandaron. Hay dos tipos de carga cuando uno hace los cálculos estructurales, que es una carga viva y una carga muerta. La carga muerta es el propio peso de la estructura, ya sea la losa, las varillas, y el peso vivo son las personas. En este caso no se contempla personas porque es un techo, pero plantas eléctricas, tinacos. Cualquier tinaco de agua, cualquier planta eléctrica, cualquier manejadora de aire tipo chiller, como se ven en algunas imágenes, son equipos que pesan toneladas. Pero en ese momento lo primero que nosotros analizamos fue que en un espacio tan largo, tan amplio, no habían columnas. No habíamos hecho observaciones a esta institución, pero sí hemos recaudado la información de que no solamente era una estructura que tenía más de 50 años de construcción, que se construyó para un cine y que posteriormente se convirtió en una discoteca, que obviamente son parámetros de seguridad diferentes. Continuamos con el mismo número de traslado desde ayer a las 3 de la tarde, de 155. En el caso de los fallecidos, suben a 113 en Ventabayana. Es el de Ruby Pérez, está dentro de los que han sido encontrados. Así es, desafortunadamente en la madrugada de hoy se recuperó su cadáver. El 8 de abril, varios dijeron que estaba a salvo y también interno. Lamentablemente no fue verdad. Vamos abriendo. En la mañana del 9 de abril, las autoridades dominicanas confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del músico. Tú vas a volar, tú vas a volar. Ellos son parte de la cifra hasta ahora de las personas que perdieron la vida. Un año después, esta tragedia se ha convertido en uno de los procesos judiciales más complejos y sensibles de la historia reciente del país. El Ministerio Público incautó el local, bloqueó bienes y abrió una investigación penal. El objetivo, determinar si se trató de un accidente o de una negligencia evitable. En junio del 2025, los propietarios del establecimiento fueron arrestados. El Ministerio Público los acusó de homicidio involuntario, lo que acarreó muchas críticas de la población y los abogados. Nosotros decimos que es homicidio culposo y vamos a solicitar que se le cambie esa medida. El tribunal impuso medida de coerción no privativa de libertad, fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica. Una decisión que también generó cuestionamientos. En este país la justicia no es ciega, tiene preferencias con los, como decía Juan Bosch, con los tutimpotes. Ese es el trato que le han dado a ellos. Ellos deberán estar presos en este momento. Las acciones legales comenzaron de manera paulatina. En abril y junio del 2025, unas 40 querellas fueron depositadas. Hoy el número ha aumentado considerablemente y esperan que esa tendencia siga. Según nuestros números, hay 317 querellantes al día de hoy. Hasta el día 6, el juez dio el plazo para otros querellantes. Es decir, que el día 6 nos podremos dar cuenta a cuánto aumentó la cantidad. Ahora, en abril del 2026, todavía no se ha establecido fecha para el inicio de juicio a fondo, ya que para el próximo 6 de abril está fijada una audiencia preliminar. Durante esa etapa procesal, el tribunal deberá analizar los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público. Entre aplazamientos y dilaciones, decenas de querellas contra propietarios, el Estado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y casos individuales de negociación.
no transparentados en su totalidad y por sumas irrisorias, según algunos afectados, que oscilaba entre 500,000 y $1,000,000 por fallecido. Uno de los casos más sonados es el de Zulinka Pérez, hija de Ruby Pérez, quien recibió $1,000,000 por parte de la empresa Inversiones E&L, propietaria del Jet Set, para desistir de iniciar una demanda en contra de los hermanos Espaillat. Sí, es verdad, recibí una compensación solo como miembro de la orquesta, al igual que mi esposo Miguel Báez, quien también era miembro de la orquesta. Eso es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Ruby Pérez.